Vamos a esta hora de la mañana y vamos entrando a entrevistas. Nos acompaña el sociólogo Humberto Chacón. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar en este medio de comunicación, sociólogo. Buenos días a usted, buenos días a todos quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación. Perfecto, sociólogo, vamos entrando en materia. Decíamos hace unos instantes por qué no despega la campaña electoral, por qué no tiene la misma fuerza, la misma firmeza que las campañas electorales anteriores para presidente y asambleístas, que es lo que eligen el 20 de agosto los ecuatorianos. Obviamente que esta es una campaña típica por ser resultante de la aplicación de la muerte cruzada por parte del señor presidente de la República, lo que evidentemente genera una nueva experiencia en el país en términos de proceso, en términos de tiempo y obviamente también en términos de posibilidades comunicacionales para llegar a la ciudadanía en función de mostrar los planes de gobierno, cosa que en realidad no ha sucedido. Más bien han estado tratando de generar una suerte de conocimiento colectivo con respecto a los personajes candidatos, cosa que no termina aún. Muy bien, sí, ¿les golpea qué exactamente a los candidatos? A ver, pero ya estamos netamente, pese a que no se debería hacer campaña, los candidatos presidenciales, cerca de 8 candidatos presidenciales ya han iniciado sus procesos de recorrido, han expuesto también su plan de trabajo, pero no vemos que tiene esta fuerza que debería de tener una campaña así, que se ha caracterizado también por los escándalos de los candidatos y candidatos asambleístas también, estas alianzas que les dicen mucho. ¿Esto qué lectura le da a usted? Yo creo que habría que considerar lo que usted indica a partir de un dato específico. Por ejemplo, este momento, la excelente ubicación en términos político-electorales de la candidata de la Revolución Ciudadana y casi la inexistencia de la candidatura del señor Armijos. ¿A qué se debe esto? El primero y el último. Claro, exactamente. ¿A qué se debe esto? Es que es evidente que la ciudadanía sabe que este es un proceso político y realmente apuesta o está mirando o pone los ojos prioritariamente en las organizaciones, en los grupos políticos estructurados históricamente, y creo que esa es una de las razones del éxito de la candidatura que se encuentra en primer lugar, en tanto que aquella candidatura que se encuentra en último lugar, más bien es el resultado de una intencionalidad individual por volverse candidato para la presidencia de la República del Ecuador. Es tan poco criteriosa la participación del último candidato que ni siquiera va a hacer uso o está haciendo uso de los recursos que por ley le tocan para hacer su campaña electoral. Es decir, en un caso existe toda una concepción y criterio de participación político-electoral, toda una experiencia en términos de hacer participación política electoral, y en el último caso no existe ninguno de esos criterios. Utilizando todas las herramientas. Exactamente. Y todo eso. ¿Cree que la ciudadanía está contenta que le llamen borrego? A ver, yo creo que la ciudadanía yo creo que tal es la situación de la campaña electoral que inicialmente se sustentó en una suerte de discursos para agredir al otro, para generar miedo en torno a las diferentes candidaturas. Eso creo que quedó un poco medio en el aire, quedó sin piso frente a la poca importancia que le dio la ciudadanía a la incorporación del concepto borrego, y más bien que se dio de manera positiva. Llamarlo borrego así. Recuerde que fueron ellos mismos al señor San Pedro que en el año 2015 le mandaron a meter preso, arrastrado y todo eso cuando sacó el primer borrego en el puerto principal. Evidentemente, o sea, hay íconos, ¿no?, en términos de mensaje político electoral, pero esos íconos van cambiando de acuerdo con las narrativas políticas de cada momento. Por tanto, el concepto de borrego que fue utilizado al inicio de esta campaña, de esta pre-campaña, antes de la campaña, por supuesto, por la oposición porque no tenían todavía candidatos, por la oposición frente a unas posibles candidaturas de la Revolución Ciudadana, eso que ingresó con mucha fuerza en la campaña electoral por parte de quienes ya estaban
como candidatos estructurados sin base política e institucional, parecía que iba cobrando mucha fuerza, mucha potencia, porque, por lo que usted dice, ¿no? A nadie le gusta que le tilden de borrego, considerando que borrego significa no tener capacidad para decidir, no tener capacidad para opinar, sino más bien para cumplir únicamente con los mandatos de su líder. Sin embargo, eso fue, me parece que en un momento bastante estratégico y de análisis, eso fue asumido. Fue reconfigurada la imagen de borrego, fue reconfigurada desde una mirada positiva, y al borrego se le comenzó a ver como un sujeto solidario, como un sujeto manso, y como también manso, tonto. ¿no? Yo no sé si tonto, pero manso sí. No, porque manso y menso. Igual, no, manso, me quedo con lo manso ya, pero claro que la oposición quería incorporar el concepto que ustedes, menso, tonto, pero no les fue bien en eso. Porque mire que... Salieron bien parados, entonces a mí me parece que a partir de eso logra mayor conocimiento la imagen de la candidata Luisa González. Que se generó un rechazo y por eso bajó el tema de los borregos. Porque ya usted no ve en redes sociales el tema del borrego viajero, el tema del borrego que está estudiando, el tema del borrego migrante y todo eso. Ya no hay de eso de ahí, entonces pero tampoco, parece que no les resultó esta campaña. Pero tampoco pero tampoco ve el borrego con connotación agresiva en el estado actual de la campaña. Es decir, si salió el borrego del escenario comunicacional, salió el borrego tanto desde la mirada del gobierno como desde la mirada de la oposición. Pero en el año 2015 no se utilizó justamente el borrego por ser agresivo, sino por ser manso y menso a la vez. Pero entonces esto era insultante para quienes lo mandaron a meter preso a señor San Pedro cuando sacó ese borreguito y lo acusaron de tener armas hasta biológicas ahí cuando tenía borregos y palos y nada más, pues. Entonces la intención de sacar el borrego no fue justamente para proyectar una imagen agresiva el borrego, sino para decir que son mansos y mensos los borreguistas. Yo diría que son mansos. ¿Por qué? Porque había que configurar la imagen de Luisa González como candidata a mujer. Y me parece que ese momento, el borrego migrante, el borrego académico, el borrego, etcétera, etcétera, cumplió una función positiva para ellos. Es decir, permitió que esa imagen suave entre en el escenario electoral. No para tener cautiva su militancia borreguil. No para eso exclusivamente. Sino para acoger más, o sea, acoger una mayor cantidad de la población a partir del siguiente concepto. Pero si usted sale y pregunta a los ciudadanos si se identifica como borrego, el ciudadano le dice no. Y esto es insultante y esto es atropellante que los políticos osen a decirle a los ciudadanos que son borregos. Pero si usted le pregunta a esa misma persona si es que se identifica con el borrego, dice no. Pero si inmediatamente le pregunta por quién votaría, dice que votaría por la candidata de la Revolución Ciudadana. El 20% que tiene sólido y que le ha bajado justamente aquello. El 35% ahora, de acuerdo con las encuestas que publicaron ayer. ¿Cuáles? Las de publicaron ayer. No, aquellas encuestas que tienen reconocimiento por el Consejo Nacional Electoral. Un poco haciendo una especie de media aritmética entre los datos que ofrecen todos ellos. Entonces habría que ver allí que el comportamiento político electoral a partir de las pautas publicitarias en redes sociales casi no ha afectado mucho el número de los números de todos los candidatos. Mire, todos los candidatos, vamos a ser muy objetivos en esto, ¿no? La candidata, de acuerdo con estos datos que logro hacer un análisis integrado en función de buscar un comportamiento medio o una media aritmética, la señora González, que tenía 28 a 30 puntos, ahora tiene de 30 a 35 puntos. En tanto que las y los candidatos que estarían en el segundo lugar siempre estuvieron entre 11 y 13 puntos.
y han llegado a 14 puntos. Usted le ubica a Luisa González con ese entre 30 y 35, por eso estoy diciendo. Pero de 30 a 35 dista mucho esto. Claro, obviamente. Puntos, imagínese. Estoy poniéndole el margen de error del 5%. Hay otras encuestas que lo ubican con el 20%, más aún después de la metida de patas del candidato del correísmo, Andrés Arauz. Eso ya pasó en el tiempo. O sea, la campaña fue la semana pasada. Sí, mire, la campaña es tan dinámica que va cambiando de acuerdo con la respuesta que den los candidatos a los problemas coyunturales. Por ejemplo, no desde el sábado anterior, desde antes del sábado anterior, el tema de la seguridad se volvió sumamente complicado a nivel nacional, que termina con la muerte de un alcalde en Manabí. Sin embargo, las y los candidatos no tuvieron la capacidad como para ofrecer respuestas adecuadas a la ciudadanía en torno al tema de la seguridad. Y me parece que decir que vamos a parar y hacer campaña 2 días, eso no resultó muy positivo, porque no les permitió capitalizar políticamente, de manera positiva, por supuesto, estos acontecimientes que son nefastos para la sociedad. ¿Les resultó entonces, sociólogo, este video? Vamos con el 3, ¿no? Hay unas declaraciones de Arauz ahí, ¿no? Vamos con el video 3 y después lo analizamos, sociólogo, con claro. usted. Veamos. Nosotros vamos a hacer que coordinen, vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza, y vamos a sentarnos en la mesa con los 10 más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país. Y también vamos a tener una mano firme, pero una mano que abrace. Sociólogo, ¿les resultó esto, decir Andrés Arauz, que se van a sentar con los 10 delincuentes más buscados de cada provincia en una mesa ahí? ¿Esto les resultó al candidato del correísmo y a lo que han conversado? Porque Andrés Arauz dice que lo dice eso porque ya han conversado con Luisa González. O sea, hay una disposición. Van a hacer lo que hicieron en el año 2015 con José Serrano, sentarse a negociar con delincuentes. Hoy en día, si es que pretenden ganar, si que ganan la presidencia de la República, sentarse con los 10 delincuentes más buscados de cada provincia para ver cómo se soluciona esto. Yo creo que el mensaje realmente no es sentarse a dialogar con los 10 más buscados. Eso es lo que dice. Me parece que exactamente tal como está en el video, así lo dice, ¿ya? O sea, supongamos que eso es cierto. Eso es cierto, de acuerdo, ya, entonces eso es cierto. ¿O usted piensa que eso es cierto? A ver, eso es cierto. Tan cierto como el hecho de que el personal de la policía salga en las ruedas de prensa de los más buscados realmente. En la rueda de prensa, en Quito, exactamente, y también en Esmeraldas. Es decir, el uno lo dice y el otro lo hace. Entonces, yo diría que ese acontecimiento nefasto para la política, para la oposición de la política, hace que se minimice el impacto de lo dicho por Arauz. Muy bien, o sea, decisiones individuales que son los oficiales de la policía, obviamente, el oficial de policía, pero es una decisión individual que lo excusó el comandante de la policía, señalando de que se trataba de entrega de armas en ese evento, nada más. Es una decisión que tomó un mayor de policía, nada más. Pero aquí estamos hablando de una persona que representa un grupo de borregos y que está de candidato para la vicepresidencia de la República. Hay bastante margen de distancia, sociólogo. Quizá desde la lectura que usted hace, pero realmente desde el mensaje comunicacional, ¿qué es lo que impacta realmente? ¿Qué es lo que más impacta? O sea, que quedó en el escenario nacional, de que el gobierno se está negociando con los 10 más buscados de cada provincia, imagínese. Pero él lo dice y la institución. Es que sería más o menos llenar el ágora de la Casa de la Cultura, como lo hicieron cuando vino a ver, ¿a quién lo abatieron en Angostura, no? Raúl Reyes, ¿no? Es como si llegara Luisa González, me imagino ese escenario, ¿no? Me imagino yo, y que digan, vamos a sentarnos con los 10 más buscados de cada provincia. Es como convocar a una asamblea de delincuentes en el ágora de la Casa de la Cultura
y vengan delegaciones de cada provincia del país y se sienten ahí a negociar con el correísmo. De acuerdo con lo que usted indica, sin embargo, también se socializó un video de la candidata González en donde indicaba que el sentido y significado de lo dicho por Arauz ha sido como que manipulado en función de otros intereses. De acuerdo. Todo esto está en el escenario. Ahora, o sea, yo no. Vamos como una opinión de un sociólogo. ¿Usted cree que ya voy a opinar como sociólogo? No como Humberto Chacón. Muy bien. Antes de eso, yo quiero mostrarle esta imagen, este Twitter que puso el prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado. Veamos con la imagen que está ahí. Después de estas declaraciones desacertadas, el prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado, dice lo siguiente: la campaña sucia de la prensa basura, lo enfatiza así, es un video evidentemente trucado, descaradamente difunde un fake news ya denunciadas, signo de la desesperación, con más ganas todito 5, ¿no? Y ahí está la foto de Andrés Arauz que señala lo que acabamos de ver. Entonces, ¿concuerda usted con lo que dice el prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado? Yo me comprometí a decir sociológicamente lo que veo a través de eso. Muy bien. ¿Usted qué vio? Mire, comencemos entendiendo que hay agentes de socialización. Y en el mundo de los agentes de socialización están los actores políticos, están los medios de comunicación y está evidentemente la ciudadanía. ¿Cuál es la intencionalidad entonces de estos agentes de socialización? Los actores políticos tienen como intencionalidad posicionar a sus candidatos, por un lado, y por otro lado, debilitar a los candidatos. En ese escenario, entonces, es necesario trazar una línea sumamente sutil para ver qué es lo que impactó frente a la ciudadanía. Y entonces, mirando un poco las intenciones de voto, o más que nada, la tendencia de las imágenes de las y los candidatos, yo no voy a hablar de la intención de voto, pero voy a hablar de las imágenes construidas de las y los candidatos hasta la fecha, hasta estos días. A pesar de todo eso, la imagen de la candidata González es casi similar a la de Yacu Pérez. Es decir, ha subido significativamente la imagen en las 3 últimas semanas, a pesar de todo aquello. Sí, cabe entender qué está pensando la ciudadanía con respecto de esos agentes de comunicación. Y más allá de los agentes de comunicación, ¿qué está pensando la ciudadanía con respecto de los sujetos que dinamizan esos agentes de socialización? Por un lado, el que usted llama el prófugo de la justicia. Y por otro lado, todo el personal institucional de la policía, que es Estado. Entonces, la gente común y corriente, no los que están reflexionando sobre la política, miran estos dos acontecimientos y ¿cuál es el que más le impacta? Entre los dos. Claro. Los dos. Si usted va y le pregunta a un habitante común y corriente, a mí lo que más me impacta es escucharlo decir a un candidato que se va a señalar, que se va a sentar con los 10 más buscados. A usted y he conversado con la gente efectivamente y señala, coinciden justamente con esto, que le impacta ese tema. Y a ver, acciones individuales que ha tomado el oficial de la policía, pues es totalmente distinto a una posición que ha tomado, sí, un candidato a la vicepresidencia de la República, que representa un sector. Correcto, lo que usted dice ya es una interpretación de los acontecimientos. Y es interpretación que realiza un profesional de la comunicación social. Pero el común de los mortales realiza o no este tipo de interpretaciones, o se queda con aquella imagen que más le impacta, aquello que dice o aquello que se ve que está haciéndose. Y ahora, justamente hoy, se socializa otro acontecimiento vinculado con la institución policial, en donde un ciudadano taxista ha sido detenido y violado por 2 policías. Eso es lo que impacta, y eso es lo que queda. Y allí, la pregunta es ahí, ¿qué han dicho y qué están pensando hacer los candidatos con respecto a estos acontecimientos? ¿La reinstitucionalización no sería?
habría que ver qué están diciendo. Porque en el año 2015 desbarataron las instituciones, Sí. o hay que acordarnos de aquello también, sociólogo. Obviamente, yo no, entiéndame que yo no estoy defendiendo absolutamente No, nada, no, estamos yo analizando, simplemente estoy claro. tratando de mirar como profesional de la sociedad este conjunto de acontecimientos. Sociólogo, ¿cree que- y con un dato al frente, el dato de las tendencias electorales, pues, Así porque es. hacia allá estamos yendo. No estamos Claro, haciendo un análisis en eso, pero de la estamos seguridad contextualizando. por la seguridad. Quizás se equivocó, yo digo, Andrés Arauz, y a lo mejor dijo, no vamos a sentarnos con los 10 más peligrosos de cada provincia, sino vamos a ubicarnos con los 12, quizás, que están buscados por la justicia. Y ahí tenemos una imagen de los 12 más buscados por el país, Claro, que están en claro. calidad de prófugo de la justicia. El primero lo encabeza, vea. Quizás quiso decir que vamos a sentarnos a conversar con estas personas que están aquí. Estamos buscando a 12 más buscados de aquí. Y todos aquellos están con cuentas en la justicia. Sociólogo, quizás podemos entenderlo por ahí o no. A ver, yo como digo, siempre voy a respetar su punto de vista a pesar de que no coincidamos, ¿de acuerdo? Sí, siempre voy a respetar, sí. Ahora, cuando hablamos de delincuencia, ¿no? Cuando hablamos de delincuencia en términos de lo que está sucediendo este momento en el país, esos no son, los que usted me muestra, no son los más Pero buscados de están este rato. dentro Es del el- marco delincuencial también, porque no me digan que estos de aquí no los busca la justicia porque no hicieron nada o porque son perseguidos políticos. Ahí está la gran diferencia. O son delincuentes de cuello blanco o son perseguidos políticos. Eso aún está en debate, ¿no? Aún está en debate. Pero ya hagamos lo es sentencia, siguiente. ya es Hagamos, sentencia ejecutorial. pensemos en lo siguiente, ¿ya? Pensemos en que gana en primera vuelta la señora Luisa González. ¿Cuál es la concepción que vamos a tener, que va a tener la sociedad con respecto de estos que usted dice que son los más buscados? No, Luisa González ha dicho que el prófugo de Bélgica va a ser su asesor. Ya, No, de acuerdo. su mano, porque ¿quién más ha manejado la economía que el economista Rafael Correa Delgado? Le hago una pregunta. Si usted fuera la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana, ¿usted no se comprometería también a pedirle que el expresidente Rafael Correa No, sea su asesor? de ¿Por qué? entrada le digo que Por no. una sola cuestión. Porque él significa el 30% de aceptación electoral. No es por eso, por las acciones que ha cometido. Por ejemplo, por desfalcar al Seguro Social en más de 9.239 millones de dólares, eliminando el 40% desde el año acuerdo. 2015, 2016, 2017 y parte del 2018. Ya, entonces, en Otra caso de que cosa eso más. sea real, habría que pedirle a la candidata es que eso- revise, sí, es real, por supuesto, que revise aquello y que y se reivindique con los jubilados que fueron afectados. ¿Cómo por lo esa va a aplicación. reivindicar? La única manera es pagando Pero es todo obvio, aquello. es obvio, o sea, si es que la propuesta política es trabajar por los más necesitados y por los vulnerables, la tercera edad es una población vulnerable. Y lo lógico y coherente es que dentro de esa propuesta política de redistribución de la riqueza, revise ese acontecimiento que fue Pero inadecuadamente deberá de revisar, sociólogo, todo, porque mire, ya habla la candidata González de meter las garras a los fondos de reserva que tiene el país, en donde están los dineros de las diferentes instituciones, niveles de gobierno, sus depósitos, los depósitos de los ciudadanos, y dice que ellos ya lo hicieron, pues claro, pues por eso dejaron las reservas en soletas. Entonces dice que hay 7.000 millones de dólares. Yo aquí, en este espacio, hemos analizado el tema con economistas que no tienen una posición similar a la de la candidata González y señala que eso no es posible, generar esta metida de garras a los fondos de reserva del Estado. Ahora, cuando hablamos del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de un país, el desarrollo sucede en la medida en que entramos y propiciamos una suerte de circulación activa, dinámica, eso que se llama rotación del capital, ¿no? De acuerdo con la teoría marxista, y lo hacemos en el menor tiempo posible, en donde ese capital se capitalice primero y ofrezca intereses para el Estado, haciendo que crezca la reserva monetaria. Ahora, si es
ahí hay visiones y visiones con respecto de eso. Hay personas que creen que por ejemplo, el concepto de riesgo país es sumamente importante y el riesgo país tiene como un indicador prioritario el manejo y la cantidad de dinero que tenemos en la reserva, monetaria. Sí. Y por otro lado, el concepto de que es necesario que se superen los grandes problemas estructurales de la sociedad, como son la pobreza, la delincuencia, la salud, la educación, desde una visión y participación estatal. Ahí hay dos visiones. Yo no voy a decir que estoy de acuerdo con una o con otra, pero esas son las dos visiones que este rato están presentes en el imaginario político electoral de todos los candidatos. Pero si le meten las garras a esta reserva, va a durar solamente un poquito, es un efecto espuma, lo que dicen los economistas. Muy bien, solucionan el problema por un rato, pero no lo mantienen. La reserva de lo que va el 16 de julio del año 2023, 7.682 millones de dólares, pero ya bajó esta reserva, 389.5 millones de dólares ha bajado y hoy en día se ubica de 7.682 a 7.289 millones de dólares. ¿En la gestión de qué gobierno? Claro, de acá. Pero en esta misma administración de Guillermo Lasso se incrementó la reserva porque miren cuánto nos dejó Luis Moreno Garcés las reservas del Estado. También fue cogobernado con Creo. O sea, eso no vamos a dudar. Pero fue el candidato del correísmo, eso obviamente fue candidato, pero al día siguiente él negoció con el grupo del actual gobernante negoció para propiciar una salida no problemática de su gestión de gobierno, ¿no? O sea, las cosas hay que decirlas también completamente, ¿no? Yo no estoy en favor ni en contra de lo uno ni lo otro. Yo creo que deberíamos hacer una lectura muy objetiva, técnica y política, para quizá buscar un punto de equilibrio entre los dos conceptos de tal forma que ni afectemos la reserva monetaria internacional y propiciemos también el desarrollo con los más necesitados. Pero ¿cómo no vamos a afectar cuando la candidata del correísmo dice que hay que meterle las garras nuevamente? Eso es lo que hay que... Está bien, ya lo ha dicho, está bien, ha dicho. Sin embargo, nosotros somos sujetos críticos, que tenemos que purificar nuestro voto a partir de lo que resultaría bueno o malo para el país. O sea, yo creo que mi rol es eso, ¿no? Decirles, esto es posible. O sea, cuando habla de esto, está hablando de esta situación, y cuando habla de lo otro, está hablando de esta otra situación. La ciudadanía debe tratar de identificar las dos propuestas y obviamente buscar la mejor. Pero para mí, técnicamente, la mejor solución es buscar un punto de equilibrio, como los mismos economistas llaman, ¿no? Muy bien, buscar claro, un punto de equilibrio. Mire, ¿sí? ¿Cómo cree que le ayudaría más a la candidata González en la campaña electoral Andrés Arauz? Yo le planteo eso, quizás no hablando mucho. A ver, Andrés Arauz me parece, de acuerdo con lo que escuchamos en la campaña electoral anterior, me parece que es un técnico experto en temas económicos, ¿no? Me parece, ¿no? Además su formación académica lo lleva hacia allá. Me parece que no tiene mucho conocimiento ni experiencia en otros temas que son muy complicados y que están presentes en la sociedad ecuatoriana actual. Sin embargo, escuchándole a la señora Luisa González y mirando su actitud y comportamiento en la campaña electoral durante los acontecimientos de las cárceles, el asesinato y el crimen del alcalde de Manta, ella se convirtió en una suerte de lideresa para trabajar el tema de la seguridad, cosa que debían haber realizado el resto de candidatos en una sociedad machista, ¿verdad? En una sociedad machista en donde, altamente machista, digamos, no totalmente machista, altamente machista, en donde estamos casi convencidos de que los temas de seguridad lo van a resolver mejor los varones que las mujeres. Sin embargo, eso no sucedió. A mí me preocupa eso. ¿Por qué razón? O sea, me preocupa la falta de criterio político de las candidaturas que no tienen una respuesta técnica política inmediata a los problemas que van sucediendo en la sociedad ecuatoriana. Y es por eso que esa brecha que antes no era muy grande entre la candidata de la Revolución Ciudadana y el resto de candidatos, ahora ha crecido. Porque la señora González crece
en 3 puntos, en tanto que los otros crecen en 0,5 puntos como promedio. En ese escenario, siendo muy objetivos en ese escenario, y sabiendo que faltan 18 días para que termine la campaña electoral, menos, porque hay 3 días de silencio electoral, nos faltan 15 días para que termine esta campaña electoral, y mirando el comportamiento estadístico de las candidaturas, yo hago la siguiente pregunta: ¿qué es más fácil? Que la señora candidata González llegue al 40% de los 35 que tiene ahora, o que uno de los candidatos que aún no, de los que están un poco terciando por llegar en el segundo lugar, que aún no llegan al 15%, lleguen al 30% para propiciar una segunda vuelta electoral? Eso hay que preguntarnos realmente, ¿no? O sea, eso deben estarse preguntando este rato los estrategas de campaña, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Muy bien. Ahora, si los estrategas de campaña justamente se preguntan lo que usted nos acaba de decir, también se estarán preguntando cómo ayudarle a la candidata del correísmo, ¿no? Sus estrategas. Claro, y uno de estos obviamente sería callándole la boca a Andrés Arauz. No creo. Porque cada vez que habla la embarra, sociólogo. Mire, y yo le voy a poner otro caso más. Yo no le he escuchado todos los mensajes emitidos por Andrés. Yo le voy a poner otro. Quizá he escuchado los dos que se han viralizado. Ahora le va el tercero. Habló sobre el tema de las escuelas. Del milenio. Sí. Pero también se escuché. En el gobierno de él mismo, 900 escuelas del milenio que propuso construir el prófugo de la justicia. Después se bajó a 500 hasta en el año 2017. ¿Y sabe cuántas construyeron? Se entregó 27 escuelas que estaban en funcionamiento y otras 23 que no fueron aceptadas por el Ministerio de Educación. Además de esto, estas escuelas que se entregaron todas con un sobreprecio espantante y escandalizante de 157%, con incremento al valor que iniciaron principalmente las encuestas, desde 157% el sobreprecio en cada una de las escuelas hasta el 150%. La más bajita tiene el 70% de sobreprecio de las escuelas del milenio. Mire, entonces, ¿no cree que no le está haciendo un favor o el enemigo que Luisa González lo tiene adentro en las filas del correísmo? Si eso que acaba de leer y es dicho por Andrés Arauz, ¿qué espera la justicia para intervenir? O sea, no nos metamos en un tema, sí. Pero están en proceso judicial, ojo. Ya, por eso. La entrega en las escuelas, mire la qué tiempo ha construcción pasado, y todo eso. Mire qué tiempo ha pasado, ¿sí? Y hay demasiado tiempo. La metida de la mano para en la esto. justicia también, no hay que olvidarse de eso. Pero todos han metido la mano en la justicia. Sí, o sea, mire, la política ecuatoriana está marcada y es tan débil porque siempre, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, no, sino ciertos actores de la sociedad, económicos no visibles, están metiendo la mano en la política para determinar quiénes van a liderar las funciones del Estado ecuatoriano y desde allí hacer que legislen, hacer que funcionen en el marco de aquello. A mí me parece que es importante que esto sepa la ciudadanía para que tenga mayor claridad y votar por él o la menos peligrosa, pues, en términos de que funcione adecuadamente el Estado ecuatoriano. Porque ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos, no? Tenemos una gestión de Rafael Correa marcada por actos de corrupción. Tenemos una gestión de Lenín Moreno marcada por actos de corrupción. Tenemos una gestión del actual presidente marcada por actos de corrupción, razón por la que se declara la muerte cruzada. Es decir, la corrupción de la corrupción no es propietaria una organización política. De la corrupción, me parece que la corrupción está tan institucionalizada, tan metida dentro de las neuronas de las diferentes instituciones a través de sus actores, que sería necesario que la población comience a pensar en que él o la candidata que genere una política pública en donde lo prioritario sean dos aspectos. Uno, velar por la seguridad, y dos,
tratar de bajar a la menor, tratar de bajar los índices de corrupción de este país. Bueno, es que todos llegan para robar. Ahí está el problema. O sea, ahí sí, ya cuando usted me acaba de hacer esa afirmación, entonces sí estamos complicados. Pero entonces, tratemos de identificar quiénes en realidad van a hacer una propuesta de política pública centrada estructuralmente en el tema de seguridad, estructuralmente en el tema de manejo de bajar los índices de corrupción, no manejar, sino bajar los índices de corrupción, y 3, generar políticas sociales que son tan necesarias. Ya lo ha intentado el Estado. Mire, cuando se posicionó Guillermo Lasso, generó el primer decreto, recuerde usted, que es la lucha sobre el tema de la corrupción, el 001, el primer decreto del presidente Guillermo Lasso, y no lo pudo hacer. Ahora, con lo que el mismo, solamente para complementar lo suyo, el presidente Lenín Moreno habló de una alta cirugía para combatir a la corrupción. Así es. Y resulta que él y su familia están involucrados en un tema de corrupción. Con organismos internacionales, claro, que nunca se concretó, eso lo dijo Lenín Moreno. Ahora, viendo por el tema electoral de los presidenciales, ¿no será que lo hacen callar mejor Andrés Arauz para que ya no la siga embarrando y Luisa González siga creciendo? ¿No cree que eso es mejor que tener a un Andrés Arauz hablando lo que no debe de hablar, porque eso le golpea políticamente a Luisa González? Yo creo que los estrategas de campaña lo tienen bien claro esto, ¿no? Y obviamente le van a propiciar la participación de Arauz, porque tampoco, me parece, yo si fuera estratega político de campaña, tampoco le invisibilizaría a Andrés Arauz, pero sí le definiría temas específicos de su competencia y de su conocimiento para que aborde sobre esos temas. ¿Para que no hable por los codos? Es que si a usted le pido que hable sobre el último movimiento de la genética atravesada por la inteligencia artificial, ¿qué me va a decir? Claro. ¿No es cierto? Así más o menos estamos. Entonces habría que, Arauz. y no solo con él, porque tampoco les hemos escuchado a las otras candidatas a la vicepresidencia. Porque no hablan decir no nada. Claro. Entonces eso es más peligroso. ¿Qué es tan peligroso? Decir que hay que... ¿Qué es tan peligroso? No decir nada y ser una especie de objeto cosificado en función de ganar votos. O decir, equivocándose, entre comillas, equivocándose, lo que piensa en términos de gestión de gobierno como candidato. Entre esos dos escenarios hay que hablar, porque hay que hablar, así sea, por eso digo, sandeces. No, hay que hablar, pero los estrategas de campaña son los que dicen que hay que hablar, pues. Pero ahora, si el señor se equivoca, es broma del señor, ¿ya? Sí. No creo que había un estratega que le diga que Andresito, di lo que hay que decir y siéntate con los 10 delincuentes más buscados. No creo que diga esto. Salvo el caso que sean los delincuentes tal como dice ahí en la gráfica. Bueno, pero es una lectura más bien desde su mirada, ¿no? No sé si comunicacional o política. Comunicacional es más bueno, mejor, y de análisis. Ok. Entonces, ¿no sería mejor hacerlo callar a Arauz? Yo creo que no. Nadie en la campaña electoral, por más estrategia técnica que se aplique al indicar que no hablen, eso no le hace bien a ninguna candidatura y tampoco le hace bien a la ciudadanía, ¿no? Tampoco. Debemos pedir que hablen todas y todos los candidatos para saber qué es lo que piensan. Y si se equivocan la ciudadanía, tendrá que definir, pues. ¿No es cierto? Pero estamos hablando de lo que dice Arauz, porque ha hablado. Podemos hablar del resto de las 7 candidatas a la vicepresidencia, si no han dicho mayor cosa. Wow. Yo a lo único que quería decir es que a la candidata a la vicepresidencia, del señor Villavicencio, decir que, como dice el presidente, vamos a acabar y vamos a matar a los corruptos, algo así, matar entre comillas. Sí, eso a mí me parece espantoso, pero también lo que pasa con Otto Sonnenhösler es bastante complicado. Porque, por ejemplo, hasta con medios públicos está metido él para promocionarse a la candidatura. Entonces, esto me lleva a plantearle a usted la siguiente pregunta. ¿Están interesados el gobierno a que sea Otto Sonnenhösler o Fernando Villavicencio el que vaya a pelear Carondelet en una segunda vuelta o no?
en el estado actual de la campaña política electoral, entiendo que quienes están vinculados con el señor presidente estarán haciendo un análisis de 3 candidaturas por lo menos, la de Yacu Pérez, la de Otto y la de Villavicencio. Pero los dos, Villavicencio y Otto, están más cercanos a Lazo que Yacu Pérez. Pero, sin embargo, si es que Yacu Pérez fuera una opción electoral para llegar a la segunda vuelta, cosa que la desmejoró en la última semana de campaña electoral, evidentemente que la gente del gobierno estaría pensando también en él. Pero entre los dos que quedan, después de esa suerte de campaña centrada en la agresión, en la violencia de Villavicencio, que en lugar de crecer ha ido decreciendo, yo creo que la única opción que le queda es trabajar con la candidatura de Otto. Pero Otto es un sujeto equilibrado. A Otto. Otto está ubicado, En el segundo puesto. Es que entre los tresitos hay un margen de error tan pequeñito que cualesquiera puede llegar como segundo. No sé si para una Pero segunda la línea vuelta, del presidente, a ver, aunque no sea del partido político, porque después de estas elecciones creo terminará desapareciendo, no han metido absolutamente nada. No, o sea, no participaron en el proceso electoral. Así es, y eso se quedó mejor O que sea, no participe. político que no participe en política está muerto. Así es, y esa es una mala decisión del señor Bernal, que él es el director. Yo creo que Esteban no definió de acuerdo con su concepción política. Bueno, porque es que él es un no hombre tiene político. muchos. Pero él decidió de acuerdo. No político. No. Él terminó definiendo de acuerdo con lo que el movimiento y no los están en las condiciones. ¿Quién va a votar Exacto. por Guillermo Lazo? Y por eso le termina endosando el tema a Yo creo que Fernando Villavicencio y después en la Yacu línea y a Otto, ideológica política que hay, a Otto Sonnenholzer, Sí. aunque no sea del partido. Entonces, Obviamente. pero están desesperados porque ya Totalmente. Villavicencio está cada vez más a menos. Verá, este y momento- Otto lo ubican ahí. este momento lo que aspiran es a que la señora Luisa González llegue con menos de 35 puntos. Es decir, llegue con menos puntos que llegó Arauz a la segunda vuelta en el proceso electoral anterior. Y que el segundo candidato llegue por lo menos con 20 puntos. ¿No le dice algo la declaración que dio Carlos Rabascal? A ver, Carlos Rabascal está haciendo un análisis supuestamente técnico, pero me parece que en política también se cuecen emocionalidades. Y político, Claro. porque recuerden que es una Técnico, figura así es. del correísmo. Y él lo ve más técnico que político, porque se desapasiona de la línea correísta, de esta secta, y dice técnicamente qué es lo que va a pasar con el correísmo. Que Pero no- de una secta en la que él estuvo mucho tiempo. Claro, pero mire, lo hace O sea, técnicamente. lo emocional vinculado con la secta no se O sabe. Rabascal habla por la herida. A mí me parece que está hablando por la herida, siendo muy objetivo, ¿no? Yo, en condiciones de Rabascal, no opinara, en verdad. No generar opinión pública. Pero dice que cada vez que habla Arauz baja, que el asunto de Luisa González no está por los 35, como lo dice usted. Verá, Rabascal es un actor comunicacional en este momento, dejó de ser un actor político para convertirse en un actor comunicacional, entre comillas, y es un actor comunicacional que en términos de llegada a la población es bastante reducida, ¿no? O sea, es una opinión que puede ser válida, pero que no le llega a la población. Es como digo, ¿no? Información que no se dice, no existe. E información que se dice de manera inadecuada y en condiciones no adecuadas tampoco existe. Entonces, yo creo que la propuesta de Rabascal o los planteamientos de Rabascal sí tienen una audiencia, pero es una audiencia bastante pequeña, no es una audiencia que de una u otra manera está conectada con la red. Pero de amplificada ciudadanos. por la ¿Quién? situación política. Pero ¿quién Recuerde está usted. en capacidad para amplificar aquello? Ujú. Claro, los partidos políticos, los que les otros, conviene. los ¿sí? que le conviene. Ujú. Pero ahora, ¿la gente le cree a Rabascal? Viniendo de esa posición, como periodista Así es. ha perdido la credibilidad. Así es. Ahora, Ya. como actor político puede tener su asidero. su Pero ¿qué le va a credibilidad. decir la gente? Está resentido porque no le pusieron de candidato. O sea, todas estas variables tienen que ingresar en el análisis. Mire, en ese escenario entonces, yo creo que es más fácil que la señora candidata que subió de 30 a 34, por decir algo, ¿no? Se acerque
con mayor facilidad a los 40. No Está estoy diciendo que siendo llegue a muy los 40. generoso, sociólogo. Ya, es que llegue 34, ya, 30, bueno, Luisa González. en ¿no? tanto Claro. que el Otto, que está en segundo, y y Villavicencio, que están con 12 puntos, para llegar a 20 les faltan 8. En caso de que no llegue a 40 la señora. Entonces, el escenario electoral, pensando ya en una supuesta segunda vuelta, el escenario electoral no va a ser nada parecido al de la segunda vuelta de la elección anterior, porque llegó con 31 Arauz y con 19 puntos, no sé cuántos, llegó Lazo, y muy cerquita de Yacu, con igual 19, con Herbas 16, entonces tenía mucho para sumar. Sin embargo, ahora los candidatos, si uno de ellos logra desprenderse, va a dejarles al resto bastante abajo. Es posible que haya una alianza político-electoral en la segunda vuelta en donde todos los votantes por estos electores que van a tener menos de 12 puntos, le apuesten a Herbas, le apuesten a Villavicencio, le apuesten a Otto o le apuesten a Yacu. El panorama electoral incluido en segunda vuelta es muy complicado para la oposición. Finalmente, ¿a quiénes los ve más cercanos en una segunda vuelta? A Otto, me parece que Otto es el hombre que va a ir configurando una especie de voto marcado por la confianza en términos de su ecuanimidad y equilibrio para decir las cosas. Muy bien, ¿y ahí en la presidencia? ¿A quién? Si llega Otto y Luisa. Otto no va a tener los votos de Villavicencio. No va a tener entonces los votos. Entonces usted la ve a Luisa, entonces. O sea, yo veo que es una pelea bien dura. No es tan fácil, no es tan fácil. Ya tenemos la experiencia del proceso electoral anterior. Considerando que le teníamos en la segunda vuelta en calidad de segundo a un personaje que durante 10 años buscó la presencia de la República y con una particularidad, que la mayoría de los ecuatorianos querían salir del modelo correísta. Así es. Ahora, la mayoría de los ecuatorianos quieren salir del modelo de Guillermo Lasso y no ven con malos ojos el desarrollo en términos social de la gestión de Correa. Muy bien, quieren embarcarse nuevamente ahí. Me da las sospechas. Cuando ya no hay petróleo a $120. Usted siempre tiene un elemento adicional. Pero hay otros elementos, hay otros ingredientes que suceden en el marco económico de un país. Mire, hay muchos países que se han desarrollado adecuadamente, que han generado riqueza hacia adentro, que han redistribuido la riqueza adecuadamente sin tener petróleo. Claro, porque antes entraron chiros y salieron opulentos. Antes y ahora. O sea, yo voy a ser muy objetivo, doctor. Hablamos de la corrupción. Muchísimas gracias a usted y a quienes nos escuchan.